Vamos a ver los números complejos. Es una introducción donde vamos a ver por qué surgen los números complejos de una forma muy breve, pero para situaros y que todo esto se digiera de la mejor forma. ¿Por qué surgieron los números complejos? ¿Qué son? ¿Qué utilidades tienen? Y las diferentes formas que hay de expresar un número complejo. Mirad, antes me decían por ahí, un compañero me decía, pues si yo no me manejo con los números simples, con los números complejos ya, y es que hay que reconocer que el nombre pues no le ayuda. ¿Por qué asustan? Porque realmente son números, porque no dejan de ser números, que en el día a día, en la vida del día a día, vosotros no estáis acostumbrados porque no los necesitamos, no son útiles para el día a día. Hasta ahora, pues, a vosotros no han hablado de ellos. Pero sí tienen utilidades. ¿Dónde tienen utilidades los números complejos? Pues los tienen en física, en diferentes campos de la ingeniería, por ejemplo, en circuitos eléctricos, aerodinámica, ingeniería aeroespacial. Sin ir más lejos, si no me despisto, fijaros, lo que son los alerones de los aviones y demás, ahí, en el diseño de eso, ya hay números complejos. En la física del cosmos, entonces, claro, no la tenemos, no son números que no aparecen en el día a día, pero tienen muchas utilidades. ¿Cómo aparecen entonces los números complejos? Porque fijaros, como vosotros recordaréis quizás de la primera sesión que vimos, espero que por lo menos os suene algo el título, vimos la evolución histórica del sistema numérico actual. Pues ahí ya vimos que desde que los inicios de la humanidad, ¿cuáles fueron las primeras actividades matemáticas que aparecieron? Medir y contar. Ya vimos que en el propio Paleolítico ya hay evidencias de utensilios para contar montoncitos de piedras, señales en árboles o en huesos, como el hueso de chango, nudos, ¿no?, en una cuerda. ¿Pero por qué? Porque aquí la necesidad que había, que era medir el tiempo y el conteo de animales. Había esa necesidad y dan respuesta a una necesidad. Y aparecen los primeros números, que podemos decir que son los números naturales, que nos permiten ese conteo. Con el paso de la historia se van generando otras necesidades. ¿Qué necesidades? Pues, por ejemplo, el reparto de herencias, de terrenos, el propio comercio, el trueque, la compraventa. Y entonces, en las diferentes civilizaciones, mesopotámicas, egipcias, los romanos, los griegos, pues según las necesidades que les van surgiendo, yo veía que con esto yo no podía hacer un reparto. ¿Cómo reparto? ¿Cómo hago partes de algo? No puedo, no me da respuesta. Si yo tengo una deuda, algo, tú me debes, yo te debo, no puedo. Entonces fueron surgiendo el resto de conjuntos numéricos, que fueron, pues junto con los naturales, tenemos los números enteros, ¿verdad? Se representan por z, que en los enteros ya están estos. Aquí los engloba. Tenemos los racionales, que los racionales, ¿qué son? ¿Os recordáis? Aquellos en los que ya pueden tener, no digo que tengan, pueden tener infinitos decimales. Pero a diferencia de los irracionales, ahora lo iba a mencionar, a diferencia de los irracionales, estos, si tienen infinitos decimales, tienen periodo, y estos no tienen un periodo. Aquí, estos aparecen cuando aparecen las fracciones del tipo b partido a, con a diferente de 0. Y esos racionales, si los recordáis bien, engloban a estos. Pero a lo largo de la historia, como digo, van surgiendo otras necesidades. Por ejemplo, una necesidad que se vio en geometría, fijaros, que es fácil, que evidente, era que si yo tengo esto, que no lo he dibujado muy proporcional, mejor así. Si esto es 1 y esto es 1, sabemos por el teorema de Pitágoras que esto es raíz de 2. Raíz de 2, un número donde se ve que tiene infinitas cifras decimales ilimitadas, que no los podíamos agrupar aquí. Luego surgen los irracionales,
Y a todos estos, ¿quién los englobaba? Los números reales, que son todos los números que vosotros conocéis hasta el día de hoy y que dan respuesta prácticamente a todo lo que necesitamos en la vida diaria, incluso a nivel de la ciencia, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre entonces? Que llega un momento, fijaros, no hace 2 días de esto, en el que el estudio de los matemáticos, científicos, etcétera, etcétera, le genera un problema. ¿Qué problema? Que llegan a ecuaciones como son las ecuaciones cuadráticas de segundo grado, como esta, por ejemplo, o esta de aquí. ¿Qué les lleva a estas ecuaciones? Pues resolver un problema. Y veían que no tenían solución, o que al menos estos números no le daban respuesta a estas ecuaciones. Fijaros que ya en el siglo I después de Cristo, siglo I, Herón de Alejandría, que era un ingeniero y matemático griego, que destacaba por tener varios inventos y demás, ya se encontró con el problema de estas ecuaciones cuando trató de averiguar el volumen del tronco de una pirámide. Pues ya llegó a una ecuación que no podía resolver. Fijaros, siglo I después de Cristo. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVIII, primeros del siglo XVIII, donde los números complejos ya se empezaron a utilizar, digamos, habitualmente, con cierta normalidad. Y entonces, ¿cómo se dio respuesta a estas ecuaciones que no se podían resolver? Y aquí ya llegamos a lo que son los números complejos. Pues se dio respuesta suponiendo que existen números que elevados al cuadrado dan un número negativo. En concreto, ¿qué es lo que se supuso? Pues se supuso que y al cuadrado es igual a -1. Y de aquí surge la definición de unidad imaginaria de un número complejo, que es esta de aquí, que el número i, que esto es lo que os sonará un poquito, y esta es la unidad imaginaria de un número complejo, que los números complejos se designan por z minúscula, aunque en ocasiones pueda parecer una z mayúscula. Z minúscula. Esta es la unidad. Fijaros que hemos dicho que entonces aparecen los números imaginarios. Para dar respuesta, ahora veremos cómo, y englobando a todo, ojo, que eso a veces nos perdemos, englobando a todos los reales también, surgen los complejos, que se designan por C. Entonces, los reales están dentro de los complejos, que muchas veces ahí creemos que sí, están dentro. Vale, entonces ya hemos dicho que tenemos, y esto realmente, vale, llegan a esto, pero esta suposición que puede parecer como un invento, pero bueno, esto se lo inventan y ya está. No, hombre, esto se ve que todo lo que surge de aquí, las propiedades que luego puedo aplicar con estos números, guardan coherencia con todo lo que había. Entonces, fijaros, una primera aplicación. Es tan sencillo como que nosotros, hasta llegar a esa época, esto o esto, sin ir más lejos, ¿qué se hubiera dicho? Si nosotros no olvidamos de los números complejos, ¿qué hubiéramos dicho en los números reales? Que esto no existe. Sin embargo, en el momento que nosotros establecemos nuestra unidad imaginaria, que decimos que raíz de -1 es i, nosotros podemos decir que esto, decidme si no es correcto, es igual a esto. No he puesto nada que no sea verdad, ¿no? 4 más 4 por -1, menos 4. Y ahora, aplicando esto, nada más que lo voy a aplicar para allá, yo puedo decir que raíz de 4 por -1 es igual a esto. ¿Eso es cierto?
Y esto que acabamos de decir que es la unidad imaginaria, que es y. Por tanto, raíz de 4, que es 2, es igual. Y de esta forma ya raíz de menos 4, la raíz cuadrada de menos 4 sí existe. Es 2, sí. Del mismo modo, fijaros aquí. Esto lo escribimos así. Y decimos que es raíz de 7 por raíz de menos 1. Esto es y puesto raíz de 7 y pues esto ya sí existe. Ojo, acordaros con esta expresión. ¿Esta expresión se puede aplicar siempre? ¿Os acordáis? Esta expresión que la vimos con los radicales no se puede aplicar siempre, tiene su campo de aplicación. Es útil, es válida cuando A y B son positivos o uno de ellos negativo. Si los dos fueran negativos, esto no se puede aplicar. ¿Y por qué no se puede aplicar, Sergio? Porque, entre otros motivos, entraría en conflicto con los números complejos. No tendría sentido. Y hemos dicho que esto es un invento con sentido, con coherencia. Entonces, esto se puede aplicar cuando A y B son positivos o uno de ellos negativo. Si no, entraría en conflicto con los números complejos. Quizás más adelante podamos ver algún ejemplo. Ya que hemos contextualizado todo, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver verdaderamente qué es un número complejo y las diferentes formas que tiene de expresarse un número complejo. Porque al igual que en las ecuaciones de la recta, os sonará que tenemos una recta, la que sea, esta recta, y esa recta en concreto se puede expresar con la ecuación continua, ecuación paramétrica, en forma general, implícita, explícita, pero todas esas ecuaciones representan a la misma ecuación. Sí, ¿no? Pues nosotros vamos a ver diferentes formas de expresar a un mismo número complejo, ¿vale? Que espero que nos dé tiempo y vamos a ver hasta 6 formas. Y ya en una segunda sesión le daremos respuesta a esta ecuación y a esta de aquí, haciendo uso de los números complejos, y ya veremos las operaciones también con números complejos, porque se puede operar con ellos, porque son útiles y son números, ¿vale? Pues borro un poquito y seguimos. Primera forma de expresar un número complejo, y es que, teniendo en cuenta que incluso podemos definir un número complejo como un par ordenado de números reales, y que ese par ordenado, que lo podemos representar así, os va a ser familiar esta designación, un par ordenado de números reales, y que lo podríamos representar en nuestro sistema de ejes cartesianos, si esto es A y esto es B, pues ahí lo podríamos representar, el punto AB, ¿vale? Ahí podríamos representar el punto AB. Y por eso mismo, de que están representados en unos ejes cartesianos, a esta forma, porque decimos que Z es AB, a esto se le llama forma cartesiana. Fijaros que simplemente, ¿qué similitud tiene esto? Parece casi las coordenadas de un punto, ¿verdad? Pero nosotros vemos que esto es Z igual a AB. AB son números reales. Y esto es la forma cartesiana. Realmente no es de las que más me interesen a mí. Por lo menos para vuestro curso y demás, la más interesante va a ser las próximas que vamos a ver. Que la siguiente se llama forma binómica, ¿vale?, de un número complejo. La segunda forma, que ya sí no es más útil a nosotros, de expresar un número complejo. Forma binómica. Mirad, no es ni más ni menos que una pequeña evolución de esa forma. ¿A qué te refieres, Sergio? Pues fijaros, es que digo que Z es A más B. Aquí ya le veréis vosotros un poquito de más sentido, porque esto quizá decís, Sergio, pero si esto casi que parece un punto.
Aquí diréis, vale, aquí ya veo que aparece la unidad imaginaria, aparece ahí, como que se le puede ver un poquito de más sentido. Nosotros aquí tenemos que tener claro que esto es nuestra parte real, a esa parte se le llama parte real, y a esta parte de aquí, la de B, pues ¿cómo se le va a llamar? Parte imaginaria, parte real, parte imaginaria. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se nos pueden dar dos situaciones. Si B es 0, ¿qué nos queda? Pues z igual a A, que eso que es un número real, tal cual, de los que nosotros ya conocíamos. Por eso fijaros que los complejos incluyen a los reales, claro. Y ahora, si A es 0, entonces z que es igual a BI. Y entonces a esto se le llama número imaginario puro. Relacionado con nuestra forma binómica, es interesante ahora aludir a dos conceptos que los conceptos en sí os van a sonar. Le podéis buscar analogía en otros temas, otros conocimientos que tenéis. Me refiero al de opuesto de z y conjugado. El opuesto de z, nosotros lo designamos así. Luego, ¿qué va a ser el opuesto de z? ¿Qué va a ser igual? Pues estaréis de acuerdo conmigo que será esto, ¿no? Si yo tengo un z1, lo voy a poner por aquí, después lo utilizaremos para más cosas, igual a 3 más 4i, y voy a poner un z2 por si nos fuera útil, 1 menos i, dos números complejos, cualesquiera, pues yo diría aquí que el opuesto de z1, que le voy a llamar z3, pues ¿qué será? Menos 3, menos 4i. No tiene mucha historia, ¿no? Y el de conjugado, yo me atrevo que se designa así, como z con esa barrita arriba, yo me atrevo a decir que vosotros me vais a saber decir qué sería, porque el concepto de conjugado ya lo hemos manejado nosotros. Por ejemplo, cuando queremos racionalizar algo con radicales, con dos términos en el radical, perdón, en el denominador de una fracción con radicales. Luego, ¿quién se atreve a decirme cómo creéis que será esta expresión? Venga, no pasa nada, Jaldo. No. El conjugado justo de mi forma binómica, esta de aquí. ¿Damián? Muy bien. A menos BI. Acordaros que el conjugado, decíamos, es la misma expresión que tienes cambiando el signo de en medio, dicho de una forma poco rigurosa. O sea, si yo tengo aquí ahora, ¿cuál sería el conjugado de Z1? Pues el conjugado de Z1, pues podemos decir que será 3 menos 4i. Y el de Z2, pues el conjugado de Z2 será 1 más i. No tiene más. ¿Sí? Pasamos a la tercera forma. La tercera forma de representar un número complejo, y nunca mejor dicho, digo de representar, porque lo vamos a hacer gráficamente. Lo vamos a hacer en algo que son unos ejes de coordenadas perpendiculares, ¿no? Que algunos diréis, pero bueno, unos ejes de coordenadas perpendiculares, Sergio, pues ya lo sabemos, los ejes cartesianos. No, pero no por una pequeña particularidad, y se le cambia el nombre, es el plano complejo. Pero no os asustéis, porque para vosotros, para trabajar con ese plano complejo, es lo mismo vosotros como si estuvierais en un plano cartesiano. Nada más que con una particularidad que voy a borrar un poquito y os la explico. Os decía que a vosotros tampoco iba a suponer esto un gran problema, porque el plano complejo, fijaros, es esto. Nada más que al eje que tradicionalmente vosotros conocéis en los ejes cartesianos como X, va a representar nuestra coordenada real, y entonces se le llama eje real.
y se pone eso. Al eje Y ahora va a representar a nuestra coordenada, digamos, o a la parte imaginaria. Por eso se dice que este eje es el eje imaginario. Pero a partir de ahí, para vosotros ya no tiene ninguna dificultad. Aquí vamos a representar en este eje la A, la parte real, por decirlo de alguna forma, cuando antes hemos visto nuestro, fijaros, aquí lo tenemos, parte real, parte imaginaria. Y en este eje B, de modo, de tal suerte que nosotros decimos, oye Sergio, el par con el que nosotros estamos trabajando, el 3, 4, si yo lo pongo como un par ordenado, es así. ¿Lo podemos representar? Sí, pues decimos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3 para la parte real, pues me voy a la parte positiva aquí, y 4 para arriba. Pues ya sabemos que aquí está Z. Vamos a llamarle Z1, pues Z1. A ese punto que ya representa nuestro número complejo, pues se le da un nombrecito. Se le llama A fijo del número complejo. Y ahora, dime, Sergio. Aquí, mira, tú aquí has representado de esta parte de aquí, que para ti sería, no, hasta ahora sería X. Como en la parte real, esto representamos a A. En este caso, ¿cuánto vale? 3, pues digo 1, 2 y 3. Me vengo hasta el 3. Y ahora tú, ¿qué harías si esto fuera un punto en el eje cartesiano? Pues si fuera menos, te irías para abajo, y si fuera más, para arriba. Más 4, más 1, más 2, más 3, más 4. Y dibujaría ahí tu punto. Eje imaginario, esta parte de aquí, que es como si fuera la Y, y eje real, la X. ¿Sí? Vale. Fijaros, os decía que tenemos la suerte de que si yo ahora uno mi origen de coordenadas, que sigue siendo el 0, 0, con esto, esto me va a permitir varias cositas, que las vamos a ir viendo ahora después. Pero además ya os adelanto, aunque lo voy a dejar enseguida aparcado, que si yo a esto le pintara aquí una punta de flecha, ¿qué tendríamos? Un vector. Y si yo imaginaros ahora, hemos representado Z1, vamos a representar Z2, pues sería 1 en la parte real, me sitúo aquí, menos 1, pues me voy una unidad para abajo. Esto hemos dicho que A, pues sería aquí, pues ahí estaría Z2, ¿verdad? Lo que os quiero decir simplemente con esto es que nosotros podemos terminar trabajando con los números complejos también como vectores. Y si podemos trabajar como vectores, podremos operar con ellos gráficamente como se hace con los vectores. ¿Veis? Todo tiene sentido entre números complejos y números reales. Y ahora ya de aquí, esto sería el plano complejo, y ahora vamos a pasar a la cuarta forma de expresar el mismo número, que también es importante, que es la forma polar. No, cuidado. Esa I no es de los números complejos, esa I, digamos, es el vector que te marca unitario, esa IJK, bueno, en vosotros, como todavía lo veis todo en el plano, es IJ. Eso te marca, es un vector unitario, no sé si lo habéis visto, ya es que eso casi que lo veréis conmigo, es el siguiente tema, los vectores. Es el vector que tiene una característica concreta, que es un vector cuyo módulo es la unidad. Entonces, lo que te marca esa I en física es que lleva la dirección del eje X. Y la J te dice, oye, ese numerito lleva la dirección del eje Y. La cuarta forma, hemos dicho que es la forma polar. Fijaros, la forma polar va a ser una expresión tal como esta. R sub alfa, podemos decir. Este alfa, hay veces, ahora veis, ese alfa que va a representar. Fijaros, y me vais viendo cosillas. Bueno, vamos a ir por partes. No me quiero despistar. R representa el módulo de Z. O sea, R va a ser igual
a lo que vosotros conocéis como módulo, módulo de z. No estamos diciendo que esto puede ser un vector, y aunque no fuera un vector, fuera un segmento, va a tener una longitud, ¿no? Va a tener un módulo. Pues R, fijaros qué sencillo, el módulo de z. ¿Y quién es alfa? A alfa se le llama argumento de z. ¿Quién es alfa? Pues fijaros, y aquí vienen ya detalles muy importantes. ¿Os dais cuenta que yo puedo formar aquí un triángulo rectángulo? Este de aquí. Si yo formo aquí ese triángulo rectángulo, que me lo voy a traer aquí en unas dimensiones un poquito más grandes, este lado de aquí, ¿cuánto vale? Lo tenemos, era la componente imaginaria. La componente imaginaria de nuestro número Z1, o sea, 4. ¿Sí? Esta parte de aquí representa la parte real, que valía 3. Esto es el argumento alfa, el ángulo que forma con el eje X, digamos, mi vector, ¿vale? Mi número complejo, alfa. Y esto de aquí a aquí, ¿qué hemos dicho que es? Fijaros, R, que es el módulo de z, de mi número complejo. ¿Y de cuántas formas que puede parecer? Oye, Sergio, y entonces ahora, ¿cómo pasamos de forma binómica a polar? Pues nosotros que acabamos de terminar de ver trigonometría, lo deberíamos tener chupado. Quien no maneje trigonometría, yo voy a aclarar ahora de todas formas cómo hacerlo. Son conocimientos muy básicos. Pero vosotros tendríais que tener, decir, Sergio, esto está chupado. ¿Cómo puedo calcular R? Pitágoras, muy bien, tengo dos planos, muy parecidos. Pero Pitágoras o la propia definición del módulo. La propia definición de módulo, y esto lo sabéis también de física, es la primera componente al cuadrado más la segunda al cuadrado y le hago la raíz. Luego yo sé que R es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, eso es la raíz de 25 y eso es 5. Luego yo ya sé el módulo, yo ya sé que este número, para pasarlo a forma polar, su R, que es el módulo, vale 5. Oye, Sergio, ¿y alfa? Pues ya me lo estabais diciendo por ahí algunos. ¿A qué vamos a recurrir? Muy bien, porque yo digo en trigonometría, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el ángulo que yo necesito calcular con los dos datos que tengo? Bueno, en realidad tengo ya los 3. O sea, realmente, pero vamos a suponer que todavía no conozco R, para no perdernos. Pues me iría directamente a qué razón trigonométrica, a la tangente de alfa, que yo sé que es cateto opuesto, por definición, partido cateto contiguo. Cateto opuesto, el más lejano, partido cateto contiguo, el más cercano, 4/3. ¿Cómo despejábamos esto? Pues hacíamos la arcotangente a ambos lados de la igualdad. Aplico arcotangente aquí, se queda alfa solo, aplico arcotangente aquí, me queda que alfa es arcotangente de 4/3. Aproximadamente eso es, vamos a poner por ser números más redondos, aproximadamente 53 grados. De modo que yo digo, este número en forma polar será 5 y aquí 53 grados. Y solo un par de aclaraciones. Hemos pasado de binómica a polar. Oye, una vez que nosotros mecanizamos esto y sabemos que la tangente de alfa, he puesto 4 partido 3, pero creo que veis todos conmigo que realmente va a ser tangente de alfa en forma general, que va a ser B partido A. Luego yo sé, sin recurrir al dibujo, que de aquí saco alfa y de aquí saco el módulo. Me sirve ya para cualquier caso. Las aclaraciones que iba a hacer era que esto, el 53, lo puedo expresar o lo podéis encontrar expresado en grados o en radianes. Y la segunda es
¿Cuántas formas polares tendremos de este número? ¿Una o más de una? A ver quién cae en el detalle. ¿Por qué, Elena? Más de una. Podemos buscar todas las soluciones equivalentes del ángulo ese. Muy bien, claro. Vosotros sabéis que si yo tengo aquí el ángulo de 53 grados, me lo invento aquí, ¿vale? Ahí he situado yo 53 grados. Si yo doy una vuelta más y vuelvo ahí, la solución es equivalente, o sea, sería 53 más 2pi, 360 grados, más eso, 313 grados. O sea, si yo pongo aquí 5 y aquí 313, es correcto. Pero y 2 vueltas, y 3 vueltas, y en un sentido y en otro sentido. Luego yo tengo formas polares correctas, todas las que quiera, pero no, se deja así expresado, ¿vale? Lo dejamos así, pero para que caigáis en ese detalle. Fijaros que teniendo en cuenta ahora la definición de coseno de alfa y seno de alfa, ¿vale? Yo digo, coseno de alfa. El coseno de alfa, me voy a olvidar por un momento, porque lo interesante es sacar las expresiones generales. Luego cambiamos letritas por números. Entonces, me vais a permitir ahora que yo a esto, ya sabéis que representa B y esto A. Vale. Pues yo puedo decir que coseno de alfa es A partido R, os pregunto. ¿Sí o no? Vale. Y puedo decir que el seno de alfa es cateto opuesto partido hipotenusa, B partido R. ¿Para qué todo esto, Sergio? Pues mira, de aquí despejo A, esto pasa allí multiplicando y sé que es R por coseno de alfa. De aquí despejo B y yo sé que esto pasa allí y eso es R por seno de alfa. Si yo ahora A, en mi forma binómica, estaba allí, me vaya a perdonar toda esta historia, pero ahí lo llevo. Y B, esto, pues lo llevo a B. O sea, donde pone A. Luego, yo puedo decir, os pregunto, que Z es R por coseno de alfa más R por seno de alfa por I, haciendo esos cambios aquí. ¿Puedo sacar R factor común? Luego, llegamos a la forma trigonométrica que es esta. R por coseno de alfa más seno de alfa y la I, por cuestiones casi estéticas, se deja aquí. Pero da igual, ¿eh? Y esta es la forma trigonométrica. Es lo que dice Sergio, y entonces el ejemplo que nosotros estamos arrastrando, pues vamos a hacerlo si queréis. ¿Cuánto era R? 5, ¿verdad? Pues venga, pues yo aquí pongo 5 y ahora será por esa tontería, ¿eh? ¿Coseno de qué? El argumento era 53, pues 53 más I por seno de 53. Pues ya lo tenemos. El mismo número expresado también en forma trigonométrica. Y me queda una última forma, que es la forma exponencial, que nos vamos a apoyar en la trigonométrica. La forma exponencial, mirad, no surge ni nada más y nada menos que, no sé si os suena Euler, Leonhard Euler, que era un matemático. En algunos casos puede que lleve ahí H, ¿vale? Yo creo que así es correcto también. Y si no, nos quedamos con el apellido, que con el apellido lo conocen todos. Euler, ¿vale? Es un matemático suizo, creo que era también físico, matemático suizo seguro, y que de principios del siglo XVIII. ¿Cuál fue el mérito de él? Entre otros muchos. Que fue capaz de conectar esta expresión con el número E. El número E que nosotros conocemos, y dijo que E elevado a I por alfa es igual a coseno de alfa más I por seno de alfa. Él llegó a ese razonamiento, ¿vale? Como él llegó a ese razonamiento, fijaros que yo puedo, me va a permitir una nueva forma de expresar el número complejo, y es que diré que Z es igual
donde aquí pone coseno de alfa más i por seno de alfa, como yo tengo que esto de aquí, es igual a eso, pues yo puedo decir que R también lo podemos expresar así, como, y esta es la forma exponencial de un número complejo. Y ya para acabar, la verdad, mirad, lo más famoso de Euler, que es una de las ecuaciones más famosas de las matemáticas, es la identidad de Euler. Fijaros que si yo digo que alfa es pi, o sea, yo pongo aquí pi, fijaros, sería eso. Yo pongo aquí pi, el coseno de pi, ¿cuánto es? Venga, ¿quién lo sabe? De 180. 1. Menos 1 más concretamente, ¿verdad? Bien, habéis ido afinando, habéis pasado de 0 a 1, menos 1, y el seno de pi, 0. Fijaros, yo ahora paso, el menos 1 pasa allí, el 0 lo dejo ahí, y esta es una ecuación súper famosa, sobre todo cuando lleguéis a la universidad y hagáis cualquier tipo de carrera científica, que es la identidad de Euler, que relaciona el número E, el número 1 y el 0, ¿vale? Pues la próxima sesión un poquito más. Esto ha sido todo y hasta una nueva sesión. Chao.